Bueno, vamos a dar inicio a la jornada de hoy. Muy buenos días a todos, muchas gracias a los que están presentes, a los que nos están escuchando también del otro lado en esta transmisión en vivo. Un agradecimiento muy especial a RE/MAX, a las oficinas aquí en Rosario por la gran puesta en escena de este encuentro y a todos los organizadores de este evento espontáneo, ¿no? que se dio ya para cerrar el año. Creo que una mejor manera de cerrar el año no hay que defendiendo las ideas de la libertad, de la libre empresa, de la innovación, de todos esos pilares que hacen crecer a los países y que en América Latina y que en Argentina, precisamente, que es el caso que hoy nos compete, tenemos que empezar a comprender, a implementar y a reforzar para poder ser y convertirnos en un país próspero, ¿no? Volver a retomar esas quizás bases de Alberdi, ¿no? Como proyecto de país, que en un momento dio resultado y cuando abandonamos ese sendero empezó ese declive de la Argentina, ¿no? Así que un agradecimiento muy especial a todos y bueno, muy buenos días. A ver, hoy vamos a hablar un poquito de todo, vamos a conversar sobre el sector privado, el rol de las pymes dentro de la Argentina, vamos a hablar sobre todos estos temas puntualmente, sobre casos muy puntuales, ¿no? De todos los grandes héroes, ¿no? Porque a mí me gusta identificarlos así, como héroes. A mí siempre me preguntan, ¿y quién es tu héroe político? Yo héroes políticos no tengo. Mis héroes en la Argentina son los empresarios, son los innovadores, son las personas que como diríamos, ¿no? O como diría Ayn Rand, que llevan ese peso del mundo en los hombros, ese gran Atlas, ¿no? Y esa rebelión de Atlas con este libro fantástico que escribe esta pensadora ruso-norteamericana en el siglo pasado, La rebelión de Atlas, que cuenta básicamente esta historia, ¿no? Cómo los empresarios tan castigados durante mucho tiempo se ponen en huelga. ¿Y qué pasa cuando desaparecen los empresarios, los emprendedores en una sociedad? Bueno, catástrofe completa. Y eso nos pasa también por no entender o quizás por muchas veces, digamos, asumir o dar por sentadas las cosas que tenemos, ¿no? Dar por sentada la producción, dar por sentado las innovaciones que tenemos nosotros al alcance de nuestras manos y no entendemos que para tener todo eso alguien lo tiene que producir, alguien lo tiene que generar. Los bienes, los servicios, alguien los tiene que producir cuando hablamos de esa creación de riqueza. Así que vamos a conversar un poco, ahora los voy a presentar a estos grandes héroes que tengo acá, grandes empresarios de la Argentina y que siguen dando, ¿no? Cada día el ejemplo a la hora de levantar los pilares de la innovación y de la libre empresa. Tenemos a Verónica Razzini, empresaria de Rosario, socia gerente de Grupo Razzini, también miembro fundadora, ¿no? Del movimiento empresarial antibloqueo. Después vamos a conversar también sobre esta iniciativa fabulosa e innovadora también, ¿no? Que nos presenta una nueva faceta, una nueva manera de poder enfrentarnos a muchas de estas regulaciones, de estas trabas, estos movimientos que están encabezados muchas veces por mafias, ¿no? Y cómo es enfrentarse a este tipo de sistemas. Tenemos también a Gustavo Lazzari, economista, empresario pyme, también tiene la empresa Frigorífico Cárdenas, trabaja muy bien en el rubro de alimentos. Y tenemos, por supuesto, a Marcelo Salas Martínez, psicólogo, emprendedor y socio director de Café Martínez, una empresa fundada por sus abuelos hace más de 80 años, ¿no? Como muchos de todos los argentinos que estamos acá, con, digamos, una historia que también nos trae y nos deja hablar de la inmigración, que vamos a conversar un poco también sobre eso, la inmigración, cuál es el fenómeno de la inmigración y por qué, a fin de cuentas, uno tiende a ir y acercarse a países con marcos institucionales, con calidad institucional, donde se respeta el proyecto privado, personal y profesional de cada uno, ¿no? Como la historia de Argentina también es una historia de muchos de nuestros abuelos llegando acá, inmigrando, dejando un país y llegando, digamos, en una época en la que no existía el internet y no sabían, se subían a un barco y no sabían a dónde iban a llegar, y ese espíritu también emprendedor creo que es fundamental para entender
lo que significa y lo que representa Argentina, ¿no? En todo este contexto. Y, por supuesto, a Sebastián Sosa, cordobés, ¿no? Emprendedor también y presidente de RE/MAX Argentina, que también ha estado en toda esta causa de defensa de la libre empresa a la hora de hablar de estos temas que nos llevan a la innovación y por qué es tan difícil, ¿no?, cuando uno tiene que hacer frente a movimientos que reniegan del progreso, que reniegan a la hora de hablar de los avances, de la innovación, de cosas nuevas. No siempre nos pasa, y muchas veces, y esto lo hemos visto, ¿no?, con determinados movimientos que, digo, rechazan lo nuevo. Por ejemplo, siempre planteo el caso de un blockbuster, ¿no?, a la hora de hablar de un Netflix. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a prohibir Netflix. ¿Por qué? Porque tiene que seguir la industria del videoclub. A ver, tiene que haber un poco de todo, claro, por supuesto, pero tiene que ser el mercado el que elija. Y el mercado somos nosotros, el mercado es la gente, el mercado está compuesto por nosotros, personas, individuos que, digamos, eligen, ¿no?, que toman decisiones según sus gustos, sus necesidades y sus deseos. Así que hablar también a la hora de innovación y estos aspectos es crucial y fundamental. Vamos a empezar charlando sobre los casos puntuales de cada uno de ustedes, de cada uno de estos héroes. Vamos a empezar por Marcelo. Quiero que nos cuentes un poco cómo es, ¿no?, sobrellevar una empresa también de larga data en la Argentina y que nos cuentes de tu caso personal en el sector empresarial y privado de la Argentina. Bueno, nuestra compañía, como vos bien decías, está por cumplir ya 90 años. Recién te escuchaba decir que la gente en aquellos entonces no sabían bien a dónde iban, tampoco sabían bien qué iban a hacer, pero sí sabían con quién iban, ¿no? Iban generalmente con hermanos, iban con sus parejas. Fue el caso de mi abuelo y mi abuela, estaban enamorados y vinieron a seguir su historia de amor a la Argentina, y esa historia tuvo tanta energía que perduró y tanto sentido que perduró, ¿no? Las cosas cuando tienen sentido perduran en el tiempo. Nuestra compañía siguió creciendo y ya la cuarta, quinta generación están trabajando dentro de la compañía. Acabamos de lanzar una cadena de hamburgueserías que tiene su primera tienda, pero el día de mañana será una cadena. Y particularmente en mi caso, que también me preguntabas en qué estoy participando, bueno, durante la cuarentena una de las grandes actividades que mantuve como empresario fue pertenecer a un movimiento que se llama Sillas al Revés, que fue un movimiento de empresarios en los cuales también ahí lo importante es con quién. Nos encontramos con gente sumamente valiosa que defendió. Hoy cuando venía para acá a la mañana, viste, yo creo que la vida tiene un sentido siempre, cada día tiene un sentido. Por supuesto, venir con personas como ustedes, para mí eso ya en sí tenía un sentido. Pero cuando pasé por el Monumento a la Bandera, me emocionó y recordé nuestro himno, ¿no?, que a los gritos 3 veces dice libertad, libertad, libertad. El sentido de Sillas al Revés era eso, era defender nuestra libertad, la libertad de trabajar. Porque trabajar es un aspecto importantísimo de las personas que tiene que ver con el ser, sobre todo aquellos que somos emprendedores y que hacemos lo que nos gusta. El trabajo es una expresión de quién somos y cuando vos te prohíben eso, hay que defenderse con uñas y dientes. No puede ser en ninguna parte del mundo que a un político se le ocurra que puede negarte la libertad de trabajar. Y eso hay que defenderlo como sea. Así es, libertad de trabajar. Sebastián, contanos tu caso. Me hizo volar un poco ahí, Marce. Nuestro caso, a ver, bien corto, también como emprendedores con mi mujer llegamos acá con una idea, Anto, y nos dedicamos a trabajar. Creo que como emprendedores me identifico mucho, con Marce nos conocemos hace un tiempo, y viste, el emprendedor, no sé, en nuestra situación es como que vos tenés un sueño, una pasión, algo que vos te atrapa, te levantás a la mañana y te querés dedicar a hacer eso, ¿no? Y a veces vas a reuniones en las cámaras, lo que fuera, pero volvés, digamos, a tu escritorio diciendo yo tengo que laburar, ¿no? A veces nos aburrimos en los comités o en las cámaras y nos dedicamos a trabajar. El sector inmobiliario, de alguna manera, la idea que nosotros traíamos era un tanto bastante distinta a cómo funciona el sector. Entonces no hallamos muchas relaciones o amistades. Pero con el correr del tiempo, nuestro crecimiento, lo que fue ocurriendo, Anto, es que
la gente se empezó a poner nerviosa, ¿no? Y yo entiendo que siempre el cambio de repente genera en otros a veces rechazo, pero todo tiene su límite, es decir, voy a decir, bueno, yo puedo entender que de repente no te caiga bien los colores o un globo aerostático y vos prefieras otro logo, pero yo de repente cuando empezó a crecer la agresión o la discriminación, el patoteo, el apuro, el apriete a veces que encontrás de situaciones con gente que hacen, es donde fuimos tomando conciencia, viste, que teníamos que salir a contar un poco lo que estaba ocurriendo. Y ahí es donde encontrás historias como la de Vero, por ejemplo, y ahí también lo que hoy me está pasando, y mientras que veníamos también para acá y en este tiempo pensando, es decir, creo que tenemos una responsabilidad también ciudadana. O sea, no solamente para con las 5.000 personas que hoy trabajan en RE/MAX. Hace un tiempo charlábamos con Lacha y la verdad que te vas un poco como que de alguna manera entendiendo de que si uno calla, porque no es contra mí o contra todos los emprendedores que trabajan y forman parte de esta red. O sea, nosotros le hicimos de abajo, vengo una familia clase media, Seba y Jessica que nos han prestado el hogar, su casa, sus oficinas abiertas, vienen de un pueblo del interior de la provincia de Santa Fe y así vas a encontrar un montón de historias, ¿no es cierto? Pero ya lo dejas de hacer por las personas que trabajan dentro de tu empresa. Lo haces en realidad porque de alguna manera creo que lo que está ocurriendo es que si también el empresariado no se levanta y no tomamos responsabilidad y no actuamos, la Argentina la van a construir personas que no quieren una Argentina muy distinta a la que nosotros queremos, ¿no es cierto? Y eso es lo que un poco hoy me atraviesa, ¿no? Me atraviesa esta cuestión de decir, che, tenemos que construir un lugar distinto, tenemos que construir un lugar distinto donde realmente que al final del día, el que elija sea el consumidor final. Si a vos no te gusta lo que yo estoy ofreciendo, fantástico, quédate tranquilo, que el mercado me va a decir, no me gusta lo que vos estás haciendo y me voy a morir de hambre. Y voy a perder toda la guita y voy a tener que dedicarme a hacer otra cosa. Pero no vengas vos a regular o a inventar, ¿no es cierto?, normas o ordenanzas o resoluciones para sacarme a mí del mercado. Entonces, en fin, viste, soy cordobés, puedo hablar un montón, te dejo todo tuyo, Antonio. Sebastián nos hablaba de esta importancia de levantar la voz, de la unión del sector privado, del sector empresarial, no quedarse callado a la hora de estos atropellos. Y esto me lleva automáticamente a Verónica, que ha estado liderando también un movimiento fantástico, innovador, algo que nos hace ver el sector empresarial y esta lucha contra el Estado grande de otra forma. Pero contanos un poco sobre el movimiento, contanos un poco también sobre tu empresa, contanos también todo lo que han sobrellevado, ¿no?, en este tiempo, con tanto Estado encima. Contanos tu caso. Tal cual. Bueno, yo siempre cuento que, bueno, todo es de público conocimiento que el año pasado sufrimos un embate sindical en nuestras empresas y, bueno, estuvimos cerrados de manera intermitente durante 3 meses sin poder trabajar, no podíamos abrir. En la recicladora teníamos días donde directamente no entraba ni salía absolutamente nadie porque tenía un grupo de facinerosos en la puerta que no nos permitía hacerlo. Al que se acercaba lo amenazaban, armas, muy violento todo. Decidimos resistir, totalmente injusto. Lo hicimos de manera legal, ¿sí? Lo hicimos en la justicia laboral, lo hicimos en la justicia penal. Y bueno, con la ayuda de un montón de gente que conocí, maravillosa, que nos llenó de fuerza a todo el equipo para seguir peleando. Y bueno, tuvimos un caso de éxito, y bueno, a raíz de eso conocí muchísimos empresarios que se me empezaron a acercar para preguntarme cuál era la receta. Y yo muy bien no sabía, no podía explicarlo. En ese interín la conocía a Florencia Arieto, abogada penalista. Y Florencia me dijo, tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar con este know-how, empecemos a contarle a la gente que hay un camino, empecemos a experimentarlo y a pulirlo, y así formamos el Movimiento Empresarial Antibloqueos. Muy rápidamente se sumaron cientos, hoy ya somos más de 100, tenemos
un grupito de WhatsApp más reducido, pero somos más de 100 empresas. Y bueno, ayudamos, asesoramos, hicimos una red de ayuda en todo el país, donde cuando una empresa sufre un bloqueo de este tipo, que dicho sea de paso suceden hace 20 años en Argentina, ¿sí? Es un modus operandi, un método que tienen los sindicatos para conseguir sus finalidades, que siempre son diferentes, dentro de las empresas. Creamos el método del movimiento y hoy estamos ya con un montón de causas judiciales contra los sindicalistas que practican estas extorsiones. Somos completamente disruptivos, esto no había pasado antes, y bueno, estamos dando la pelea, estamos dando la batalla. Creo que es sumamente importante que los empresarios empiecen a hacer una autocrítica y se comprometan. Hay que comprometerse porque es la única manera de cambiar esta realidad. Ciertamente. Gustavo, hablábamos recién de esta pelea, de esta lucha que nos toca dar. Contanos también vos, al menos desde tu caso, dentro del sector privado, contanos cómo lo has sobrellevado. Mirá, yo estoy en la industria de alimentos. Vos sabés que conocí a Marcelo al principio de la pandemia, ¿no? Donde la mejor solución era no trabajar. Y desde que el hombre bajó del árbol y se hizo homínido y no sé cómo fue la evolución, todas las soluciones fueron trabajar siempre. A más problemas era más trabajo, no menos. Nosotros de golpe nos cerraron, pero fue muy gracioso porque lo conozco a Marcelo ahí en el lío de sillas al revés, empezar a mover para que abran los restaurantes. Los restaurantes son mis clientes, ¿no? No lo hacía solo por bondad, pero bueno, había afecto en el medio. Pero fue muy gracioso porque en una conversación le digo, bueno, para. Además te tengo que vender, campeón. Si nos abren o no, cuando nos abran tenemos que hacer cosas que no hicimos y quedó pendiente. Pero bueno, ahora te hago un tackle a la salida. Pero bueno, y me recuerda una frase que se la adjudican a Lenin, que dicen que los capitalistas son tan tontos que el día que los colguemos se van a pelear para vendernos la soga. Y lo ponen siempre como una frase peyorativa y me parece una frase extraordinaria. Claro. Porque hasta en el último momento vemos la forma de hacer un negocio que mejore la vida de las personas. Entonces, eso es lo que hacemos. En la industria de alimentos, nosotros todos los días, yo soy parte muy chiquita de una cadena enorme a nivel mundial, que todos los días tenemos que llevar 30.000 millones de comidas diariamente a los habitantes del mundo, a los lugares más recónditos. Por eso producimos, por eso procesamos, por eso envasamos. Y ahora nos dicen que producir está mal, que envasar está mal. Ahora hay una envase que dice envasar está mal. Nada salvó la vida más de las personas que los envases. O sea, repartir alimentos en las manos es lo más contaminante que hay. Y yo creo que el mundo, y en buena parte de la Argentina, porque la Argentina es un gran país que agarra las peores modas del mundo, estamos en esta demonización del sector privado. En la Argentina con un agravante adicional, que hay 3 acostumbramientos, permitidme 10 segundos. Uno es que dejamos de soñar. La Argentina dejó de soñar en grande. Está como que, listo, terminó el mundo, esto es lo que hay, nos repartimos entre nosotros. La segunda es que nos queremos ese documental africano cuando se seca el río, ¿viste? Que quedan los hipopótamos, los leones y los cocodrilos con el poquito de agua que hay, y ahí gana el más fuerte. Entonces el mejor negocio es que no entre ninguno más. Entonces, es como que si el hipopótamo, los leones y los cocodrilos se pusieron de acuerdo en que un Estado diga acá no entra más nadie porque no hay más agua. Cuando nosotros sabemos que el agua hay que buscarla, traerla y el río tiene que crecer porque hay agua para todos. Y el tercer acostumbramiento que para mí es muy nocivo es que esto no cambia más. Y yo creo que en esa cosa aparecen estas regulaciones públicas de origen privado. Mi mejor negocio es que vos no labures. Mi mejor negocio es bloquearte. Mi mejor negocio es cerrarte el comercio. Y la realidad es que hasta desde el sector privado a veces se imponen normas que generan más regulaciones, más impuestos. La Argentina tiene 180 impuestos. Algún estudio hizo un cálculo de regulación y dio 69.000. A mí ya con las 200 que tengo me alcanza. No sé qué haría con el resto. Y nos bloqueamos. Entonces la Argentina es un país que supo sacar gente de la clase de la pobreza y llevarlos a las clases medias progresistas, y hoy estamos aplastando las clases medias. Hoy nos cuesta generar empleo, nos cuesta progresar, y yo te cierro con
con un dicho: yo prefiero que enfrente me pongan el mejor frigorífico de jamones italianos y españoles y no ingresos brutos. O sea, para mí es mucho más peligroso ingresos brutos, los 180 impuestos, que el mejor Tano fabricando. El Tano enfrente la peleamos, vamos, y si gana, gana el Tano, y si gano yo, gano yo. No importa, es una pelea alucinante esa. Quiero jugar en esa cancha. No, vos me metés ingresos brutos, 2, 3 regulaciones, 2 bloqueos, y es como que me até las piernas. Y la Argentina encontramos más negocio en atarle la pierna al prójimo. Es como el prisionero del campo del gulag soviético que se hace amigo del carcelero para que joroben en el reparto de comida al prójimo, y no ponernos a producir todas. Y te cierro, vos fijate que en todos los planes económicos, a mí me causa mucha gracia lo que decía Marcelo y Sebas, se habla de, bueno, hacemos una renegociación y tiramos tal bono y hacemos tal cosa, nunca figura la palabra trabajar. Es increíble como queremos resolver problemas sin laburar. No está seteado el humano así. El humano está seteado con más trabajo. Pero bueno, te dejo porque dicen que hablo mucho y soy respetuoso de mi público. Ahora, poniendo esto en un contexto quizás global, porque a mí me parece importante pensarlo así. Digo, la historia de la humanidad, la historia de Homo sapiens, ha sido vivir básicamente el 99% de su existencia en extrema pobreza, ¿no? Igual que los demás animales. Y esta historia cambia hace 200 años, ¿no? A partir de lo que esta economista norteamericana Deirdre McCloskey llama el gran enriquecimiento. Hace 200, 250 años se da esta creación de riqueza sin parar, sin fin, a partir de lo que conocemos como la revolución industrial, a partir también de un desarrollo de esas instituciones de las que hablábamos recién, de un marco institucional que permite los derechos de propiedad, que respeta los derechos de propiedad, que respeta el tiempo y la iniciativa privada, que respeta a la gente, que respeta el trabajo de cada uno. Y hace 250 años antes de todo este suceso, insisto, básicamente el 95% de la población mundial vivía en extrema pobreza. O sea, esto hace nada. 200 años, básicamente el mundo entero era pobre. Ese porcentaje en estos 200 años pasó de un 95% a un 9% de pobreza extrema que tenemos hoy a nivel global. Es decir, si lo vemos en esa perspectiva, el mundo hoy está mejor que nunca y este es el mejor momento para estar vivos y va a seguir. Si digamos, vamos a seguir en este proceso, en este desarrollo de mejora, si apostamos por las buenas ideas. Digo, pensarlo 200 años atrás, agua potable no, digamos, sistemas de sanidad tampoco, digamos, cloacas, todo lo que conocemos incluso como medicinas, antibióticos. Digo, la esperanza de vida hace muy poco era de 30, 35, 40 años si tenías mucha suerte. Entonces, en un mundo en el que hoy se han superado tantas cosas gracias a la iniciativa privada, porque esto es gracias a personas que pensaron y que desarrollaron todas esas innovaciones, esos bienes y servicios que hoy nos sacan de toda esta catástrofe, ¿no? Digo, ¿por qué seguimos nosotros en América Latina y en Argentina apostando por las malas ideas? ¿Por qué seguimos castigándonos de esta manera? Y yo cuando estoy afuera del país siempre pongo este ejemplo. Digo, Argentina, un país con básicamente 45 millones de habitantes, donde 20 millones de habitantes de alguna manera reciben dinero del gobierno. Eso teniendo en cuenta que no hay tal cosa como dinero estatal, ¿no? Porque el Estado tiene 3 maneras puntuales de sacar todo ese dinero, esa caja con la que va a hacer populismo, que es la deuda, la emisión monetaria que genera inflación y, por supuesto, los impuestos, que ahora vamos a hablar sobre esto, sobre el caso de los impuestos. Entonces, en ese contexto, con estos 45 millones de habitantes, con 20 millones de habitantes que reciben dinero del gobierno, tenemos a 7 millones básicamente aproximadamente que trabajan en el sector productivo y privado del país. Digamos, no nos da la fórmula si lo pensamos en estos números, 7 millones trabajando para 20 millones. Entonces, todo esto a mí me hace pensar un poco, y hablando recién de esta libertad para trabajar, que es algo fundamental, pensando en todas esas trabas a las que se enfrentan los empresarios, quiero que hablemos un poco de las trabas o esas herramientas principales a las que se enfrentan ustedes, ya sean regulaciones, burocracias, impuestos, ¿no? En un país donde se pagan más de 180 impuestos, digamos, y donde básicamente un argentino promedio trabaja hasta el mes de agosto, ¿no? Para el Estado y después uno empieza a trabajar para uno. En este contexto de demonización del sector privado, Marcelo, empecemos por vos, digamos, ¿cuáles son esas herramientas o esos puntos más complicados para vos a la hora de poder en el día a día salir adelante? Porque digo, esto que les pasa a ustedes, le pasa a mucha gente que está afuera, mucha gente que nos está viendo del otro lado, muchas personas que trabajan en el sector, ¿no? de pyme.
¿A qué herramientas que también se vuelven estos castigos al éxito te tenés que enfrentar en el día a día? Yo te diría que el primer castigo con el que nos enfrentamos es el tipo de pensamiento, ¿no? El pensamiento del Estado es... Hay una frase que es divina, que es yo te ayudo, ¿no? Cuando uno quiere ayudar al otro es lo mejor que puede hacer. Ahora, el tema es cómo continúa esa frase, ¿no? El Estado te dice yo te ayudo porque vos no podés. El emprendedor y el empresario te dice yo te ayudo porque vos podés. Exacto. Y ese es el camino a seguir. Ese es el cambio de mentalidad que tenemos que dar. Generalmente nos enfrentamos con una idea general que es que el Estado te dice, al hombre le dice, como vos no podés, porque no tenés educación, porque sos débil, porque sos tonto, por un montón de cosas, te voy a dar un sueldo, porque vos no te lo podés ganar. Y el empresario dice, como vos no sabés cómo usar la plata, la usás mal, yo la voy a tomar y yo la voy a usar bien. Esa es la esencia de todos los problemas con los cuales nos encontramos los empresarios. ¿Qué tenemos que hacer? Y empezando, me gusta pensar en soluciones, y yo creo que la solución no solamente tiene que ser en Argentina, sino tiene que ser una solución regional. ¿Qué podemos hacer los empresarios ante estas problemáticas que básicamente a cualquiera que le pregunte te va a decir, me cobran muchas cargas por contratar gente, tengo problemas con los juicios laborales, no puedo pagar todos los impuestos que me quieren cobrar, cada vez me ponen más impuestos, me inventan más impuestos que dicen que son transitorios, se instalan? ¿Qué podemos hacer ante eso los empresarios? Es juntarnos, ordenar nuestras ideas. Y cuando vos mirás la Argentina tiene 11 unicornios. Entonces decís, ¿cómo en un país donde tenemos 11 unicornios tenemos un Estado tan deficiente? Y una gestión del país tan deficiente. Y la respuesta es, porque los unicornios no están en la gestión del país. Ni los empresarios estamos en la gestión del país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y un poco el camino que yo estoy recorriendo es entrar en las instituciones, como son las cámaras, aquellas instituciones que representan al empresariado, acercarnos a los políticos, acercarnos al gobierno y empezar a gestionar, a cambiar ideas, a explicar cómo funciona la economía. Una persona que decide, como decía Gustavo, cerrar los negocios porque para solucionar un problema no entiende cómo funciona la economía. Entonces, esa idea es la que el empresariado tiene que empezar a acercarse, y no solo a Argentina, tenemos que conectarnos con otros países y empezar a gestionar el futuro de nuestra región, de nuestro país y del mundo. Es lo que los empresarios tenemos que hacer. Sebastián. Yo creo que el desafío más grande que me parece, ¿no?, que enfrentamos es una cuestión de mindset. O sea, yo creo que el último punto que recién mencionaba Lacha es cuando vos te enfrentás con un pueblo que en algún punto dice, ¿para qué hacerlo? Porque creo que lo que se ha instalado o se está instalando es un poco decir, ¿para qué? Nosotros nos inventaron una causa en la IGJ el año pasado, nos dicen que nos tenemos que ir del país. La misma persona que hoy está al frente de la IGJ es la misma que da la casualidad que estaba hace 16 años, ¿no es cierto?, sentado en el mismo lugar. En 16 años no nos hicieron ninguna salvedad, nunca nos llamaron y dijeron, che, corre esta coma, move este párrafo, che, fíjate que prende la luz, ¿no es cierto?, lo que fuera. Y de repente, un día para el otro, nos dicen que nos tenemos que ir, porque no funciona. Entonces, una periodista me hacía una pregunta, Anto, y me decía, che, ¿esto los perjudicó? Y yo digo, mirá, sí, por supuesto que te perjudica, porque tengo que contratar más gente, de repente en el vez de estar trabajando y pensando cómo mejorar las herramientas, lo cual tenemos que seguir haciendo, pero tenemos que poner más abogados, más equipo a trabajar en esto. Pero si digo, ¿sabes el daño más grande? El daño más grande no es a RE/MAX. El daño más grande es el mensaje que vos le mandás a la población. Porque si vos tenés un joven que de repente tiene 17, 18, 20 años, 30 años, viene ahorrando para armar un proyecto, chiquito, mediano o grande, el mensaje que le estamos mandando a esa persona es, no lo hagas. No lo hagas porque te van a sacar por la ventana una resolución de esta magnitud. Entonces digo, ese es el daño más grande. Entonces, nosotros, me parece, no estamos soñando, decías vos hace un rato. Yo comparto plenamente. O sea, a veces yo digo que sobre América Latina es como que hay una, viste, no sé, no lo podemos ver, pero ¿cómo se llama, viste, cuando le pasás esa, viste, con CSI, viste, en la televisión que te ponen los fibrones y pasan esa luz?
yo creo que está escrito en el cielo de América Latina que dice prohibido soñar, prohibido progresar. Estamos construyendo una región donde la gente la queremos despojar de sus sueños. Hoy a mí me pone contento lo que estamos haciendo dentro de nuestro pequeño mundito RE/MAX, es que a la gente le estamos diciendo, acá se puede soñar, no importa cuántos años tengas, acá se puede construir. Vos traes tu don, tu talento, si vos trabajás, yo me voy a desvivir para que a vos te vaya bien. El trabajo lo tenés que hacer vos, pero vos trabajás y nosotros te vamos a dar un microclima donde vos te puedas expresar. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos generar, Anto, un espacio, un lugar, y esto está bueno hoy de juntarnos acá y de conversar, para que otra gente también se anime, que piense exactamente lo que vos has hecho, Vero, me parece brillante, porque hay que tener coraje en nuestro país para pararte y declarar, decir, che, yo no voy a hacer eso. Porque también llegamos a ese lugar, porque el país que tenemos, ojo, tampoco le vamos a adjudicar toda la responsabilidad a la conducción política. El país que tenemos es un combo del accionar privado y público. Entonces hay que también salir y decir, che, yo quiero un país distinto. Vos, Anto, querés un país distinto. Bueno, vamos juntos. Yo sé que Marcelo quiere un país distinto. Entonces juntos vamos a laburar y animar a otras personas que también quieran ser parte de esta cruzada en construir un lugar distinto. ¿Entendés? Entonces, nada. Te dejo vos, seguilo vos. Bien con ese llamado, insistiendo, me parece muy importante, me parece fundamental. Y ahora veamos esta perspectiva, ¿no? Porque es entender el problema que tenemos en Argentina desde otra óptica, muy distinta a la que la venimos haciendo o a lo que lo venimos haciendo a lo largo de largas décadas en nuestro país, siempre esperando una solución de los políticos, siempre esperando una solución política, cuando en realidad la solución, a fin de cuentas, tiene que venir de nosotros, de esa unión de ese sector privado para limitar el control y el poder político y hacer que los políticos simplemente cumplan con un rol central y fundamental, básico, mínimo, que es simplemente hacer que la vida de los ciudadanos sea cada vez más sencilla y no cada vez más complicada, con más trabas, con más regulaciones. Hablábamos recién de esa manera en la que se prohíbe soñar en la Argentina, esa manera en la que se prohíbe crear, innovar, generar, ¿no? Este castigo al éxito del que hablábamos recién. Y todo esto termina anulando algo que es la dignidad humana, ¿no? Y no apostamos y no entendemos la importancia de la dignidad humana, de que cada uno pueda crear por sí mismo, de que cada uno pueda salir adelante por sí mismo, sin esperar una dádiva, un subsidio o una migaja, ¿no? De un gobierno que siempre le tiene que quitar algo a alguien más para darte lo que te está dando. No nos olvidemos de ese punto, ese detalle bien importante. Yo siempre digo que al populista le gusta quebrarte las piernas, darte muletas y decirte que si no fuera por el populista vos no podrías trabajar. Y eso es lo que se ha estado haciendo en Argentina durante mucho tiempo. Entonces, Verónica, yendo al caso puntual de este castigo al éxito, donde cuando uno quiere abrir una empresa tenés al gobierno encima, tenés a la AFIP encima, tenés todas las regulaciones, todas las trabas que pueden existir, las tenés encima, pero además de todo eso tenés a los sindicatos. Cuando nos toca hablar de los sindicatos, creo que la persona ideal para explicarnos qué es lo que está pasando en un país como Argentina y este peso que tienen estos movimientos, muchos se han transformado en dinastías, en grandes mafias eternas. Contanos un poco cómo te enfrentás, ¿no? a todo ese sistema, a toda esa operación. En realidad, yo lo que creo es que los últimos años los sindicatos perdieron el foco. Tienen un objetivo principal que es cuidar el trabajo y se han dedicado a romperlo. No todos los sindicatos, y vale la pena aclararlo, ¿sí? Hablamos de lo que son los sindicatos más grandes, las mafias sindicales, ¿sí? Hay muchos sindicatos que realmente se dedican a la función que tienen que cumplir, que es la de cuidar a los trabajadores. Y creo que son sumamente necesarios los sindicatos. Y siempre trato de recalcarlo y de decirlo. Pero necesitamos sindicatos que se pongan a trabajar a la par de los empleadores, que se sienten en una mesa con nosotros y que planifiquemos lo mejor para el empleado, lo mejor para la empresa, lo mejor para el crecimiento, porque es la única manera. No venir a bloquearte la empresa para que les pases a los afiliados y ellos se hacen millonarios porque arreglan al delegado, porque arreglan a es todo una cosa impresionante. Hay todo un sistema, una mafia al servicio del piquete y de la prohibición de trabajar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, no? Pero bueno, ahí es donde yo siempre invito a los empresarios a que empecemos a ser autocríticos
y de una sincera y profunda autocrítica empecemos a construir en pos del futuro, ¿no? A decir, bueno, eso hasta acá Argentina hizo esto. Desde hoy empecemos a soñar de otra manera, a poder tener la libertad de venir a trabajar a tu empresa sin estar pensando que el sindicato, si vos no le pasás los empleados, o si no le pagás la coima, o si no te deja trabajar. No puede ser, no, hay que denunciar. O sea, son cosas que son muy injustas. ¿Por qué las naturalizamos? ¿Por qué? ¿Qué nos pasó que naturalizamos estas cosas? Entonces, creo que, bueno, yo siempre invito a la autocrítica para desde ahí empezar a construir, ¿no? Empezar a construir una Argentina que tiene que ser diferente. Creo que tenemos que sincerarnos y desde ahí construir. Creo que ese es el punto. Me parece muy importante este concepto, ¿no? La idea de esa naturalización que hacemos de estos acontecimiimientos. Y lo podríamos definir de alguna forma como una relación tóxica, ¿no? Que tenemos los argentinos y muchas veces desde el sector privado al naturalizar y al, digamos, simplemente dar por sentado que esto es así, ¿no? Y que uno tiene que simplemente ceder y que uno vale menos. Y no hacer frente a cortar con esa relación tóxica que tenemos desde hace mucho tiempo con el gobierno, ¿no? Tal cual está configurado, en el tamaño en el que está configurado en la Argentina, con los sindicatos. Todo esto también, digamos, en un contexto en el que competir está mal, en el que la competencia se entiende como algo malo, cuando en realidad, digamos... Creo que eso viene muy acoplado al tema de la estigmatización del empresario y de que el emprendedor está mal visto, porque si vos ganás dinero y tenés una empresa, como si uno no lo hubiera ganado con su esfuerzo, como si eso estuviera mal. ¿Desde cuándo? Uno tiene que estar orgulloso de dar trabajo, orgulloso de emprender y de crear y de generar valor y de desarrollar ideas. Creo que nosotros... En mi familia venimos tan de abajo y la verdad es que yo estoy muy orgullosa de todo lo que hemos logrado porque realmente ha sido muchísimo sacrificio. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Ver cómo le diste la oportunidad a un montón de gente de que cambie su vida y la mejore. Eso te alimenta el espíritu todos los días. ¿Cómo no vas a tener ganas de cuidar eso? Creo que eso es una característica, es algo que hoy cuando llegamos... Vino una persona y le dijo a Sebastián que amaba trabajar en esta empresa. Y me recordó a alguien que me lo dijo a mí hace un tiempo. Y me quedaba pensando, ¿no? Qué lindo cómo se te llena el espíritu. Y creo que a todos los que emprendemos, tenemos una empresa, siempre pasamos por alguna situación de esa manera. Darle la oportunidad a alguien de que solo pueda cambiar su vida, pueda mejorarla, pueda comprar su casa, su auto, pueda educar a sus hijos. Desarrollarnos. Cierto. La mejor manera de acabar con la pobreza es la creación de riqueza. Y eso lleva como consecuencia la creación de nuevas empresas, ¿no? Que es mala palabra. Claro. La riqueza es mala palabra, ¿no? La riqueza en Argentina es mala palabra. Hablemos un poco sobre esto, Gustavo, y relacionarlo al concepto de competencia, ¿no? Volviendo a la competencia dentro del mercado. Mirá, ¿y por qué no lo entendemos? Sí, yo a veces internalizamos cosas que son locas. Argentina es un poco un loquero a cielo abierto, que un funcionario le diga a una persona, te tenés que ir del país, a mí me parece... Son oraciones que no pueden estar en la boca de un funcionario por ningún motivo. O sea, no puede haber motivos para que alguien se tenga que ir de un lado. Y vos fijate que a veces nos creemos tan chiquitos y tan irresolubles, y está la madre del problema es que creer que esto no tiene solución, que en lugar de pelear para que haya más crédito hipotecario en tu caso, o podemos nombrar millones de casos, más crédito hipotecario, más negocio, más posibilidad, nos sacamos los jugadores entre nosotros, ¿no? Es como que si hubiera una pelota de fútbol sola en toda la Argentina y la estamos peleando todos, no pará, fabriquemos 20 pelotas, pues todo el mundo quiere jugar la pelota. Argentina, el 58% de la construcción de una vivienda son impuestos y el crédito de la Argentina es el 9% del PIB. Para ponerlo en términos concretos, 10 bonos del gobierno y 2 licuadoras nos quedamos sin crédito. Simple. O sea, el 9% del PIB no es nada. Argentina tiene menos crédito que Ghana y el Congo. Que no tengo nada con los muchachos, pero... ni clasifica para los mundiales y vos fíjate, ¿no? ¿Dónde estamos? En el fondo de la tabla.
Hay una frase de Alberti que dice, el que pide permiso niega su libertad. Y nosotros internalizamos pedir permisos. Vos fíjate, hay regulaciones de origen privado, donde una mafia te dice vos no puedes trabajar y entonces convence a un político para que te diga que te tenés que ir del país. Y hay también regulaciones públicas que son tan locas de la cabeza. Yo, digamos, acuñé el término la odisea de la bondiola para comparar cuántos trámites necesitas para pasar de jurisdicción en jurisdicción. Son 23. Para cruzar el muro de Berlín eran 4. Eran más difíciles los 4 del muro de Berlín que los 23 míos, está claro, pero son 23. 23 sobre 4 es, digamos, 5 y pico. Y te digo algo, para vender, porque me quedé impresionado con lo de Sebas. Lo peor de todo esto es la señal al que no está en el mercado. Porque el que está en el mercado la vamos a pelear y a mí me sacá con las patas para adelante de esto. A mí que el funcionario me diga, tenés que ir del país, tenés que bombardear la capital federal para sacarme. ¿No? Te va a costar. Capaz que lo lográs, pero conmigo te va a costar. Pero para un chico que no está en el mercado, entrar al mercado y dice, esto es imposible. Entonces, en el municipio de Quilmes, te doy un caso, hay 2.300 municipios, esto debe darse en 1.800 municipios. Para vender los insumos de una hamburguesería, si la hamburguesa es completa, necesita 5 habilitaciones. Una para el pan, otra para la carne, otra para el fiambre, otra para el queso, otra para la lechuga. ¿Está? ¿El tipo qué hace? Sabe que con el Estado no puede ir. El beneficio de estar adentro de la ley es igual a 0. El Estado no te protege los derechos, los bancos no te van a dar crédito porque se los llevan la licuadora y los bonos, no tenés seguridad física ni jurídica. El tipo dice, voy en negro. Entonces ya le estás diciendo a la gente joven, emprendé afuera de la ley. Tenemos 7 millones de personas trabajando en la informalidad. Argentina tiene 600.000 empresas pymes cuando necesita 2,5 millones para tener la misma proporción que Chile. ¿Ok? Nosotros hemos internalizado que la palabra empresa sea un insulto. Yo soy hincha de un club, no nos va del todo bien, pero somos el mejor del mundo. Pero cuando vamos a un grande de la capital federal, lo insultamos diciéndole que es una empresa. Pero no es un insulto ser una empresa. Pero la canción dice, sos una empresa. Bueno, no puedo repetir. Pero me parece que los empresarios nos desenfocamos y tenemos ahora sí 3 mochilas. La mochila del negocio es alucinante. No hay nada más lindo y divertido que dar laburo, que un pibito se le iluminen los ojos, así loco, empezás mañana y tu vida depende de vos y el flaco agarra el bolso y es Rambo, olvídate. Yo creo profundamente en la fuerza productiva de la Argentina. Esa mochila es bárbara cuando un competidor metió un producto mejor que vos, otro bajó un precio, otro metió tecnología y tenés que estar en eso y es genial, es el laburar que hablábamos recién. La mochila de los impuestos y las regulaciones, que Dios mío, el flaco Spinetta no fue tan creativo como los argentinos para hacer impuestos y regulaciones. Es una cosa increíble. Tenemos 180 y ese ejército de ocupación, que son los fiscalistas, no paran y no te puedes tirar ni el ejemplo que le cobra el impuesto al ejemplo. Entonces yo no quiero ni decir a qué cosa le falta cobrar impuestos, pero los tipos mañana lo ponen. Y ahora tenemos la mochila, que es muy importante, de pelear por nuestro entorno, pelear por el país, pelear por la región. El mejor negocio que podemos hacer es darle viabilidad al entorno. Te pongo un ejemplo y la gente de RIMAX se lo va a entender mucho mejor que yo. Una casa linda en un barrio feo vale poco. Una casa fea en un barrio lindo vale mucho. El entorno le da valor a nuestras empresas. Vos podés mejorar tu empresa con la mejor tecnología. Si el país no anda, no anda. Se cae el ascensor, bloom, con todos adentro. Entonces, tenemos que mantener este ascensor que es el país yendo para arriba. Y eso es invertir tiempo, esfuerzo, camiseta, transpiración en mejorar el país. Yo, señor. Sí, no, perdón. No. Dispara un montón de cosas que está diciendo, pero creo que ahí todos tenemos que, todos desde nuestro lugar, hacernos. Totalmente. Porque esta cuestión de que en algún punto boicoteamos. Yo le contaba a mi mujer es extranjera, y yo le contaba que en la escuela en mi época le llamamos traga, ¿no? Ahora le llaman nerd al que estudia. Y viste que todos nos burlamos, y de alguna manera si lo llevas al progreso o a ser rico hoy, es como hacer un paralelismo. Es decir, eso yo le contaba, y en Estados Unidos, en España, el que estudia, vos lo aplaudís, decís, che, este pibe, acá le hacemos bullying al que estudia. Claro, cierto. ¿Entendés? O sea, el que estudia está ahí y nos burlamos. Che, ese es un traga, yo no quiero ser como él. ¿Entendés? Entonces, lo tenemos tan naturalizado
a esta cuestión de que estamos, de alguna manera, Darío, no sé, hemos construido un país a espaldas de querer mejorar. Entonces, creo que va más profundo de lo que nos podemos... Che, eso está bien. O sea, estudiar, trabajar. O sea, no hay que burlarse de esa gente. Esa gente es bueno. Entonces, en algún punto lo tenemos tan metidos nosotros adentro, Slacha, de que creo que cuando lo empezamos a mirar y decir, che, ¿tendrá algo que ver esto con esto? Y yo creo que sí. Tenemos el trabajo de dar vuelta a eso. Sí. Además, no nos podemos ensimismar en nuestros negocios solamente porque si el país se hunde, la región se hunde, Totalmente. podemos ser, viste, el mejor country de la gran Villa Miseria. Sí, no es sí. negocio, no está Coincido. bien. Y valemos poco. Muy, Fíjate, muy gráfico y fuerte tu ejemplo. Y el real estate es totalmente así. Te voy a dar un dato que es doloroso, pero bueno. Una empresa muy grande de Argentina, yo soy una pyme chiquita, sí. Una empresa muy grande de Argentina se vendió, es el 11% del retail de alimentos y otros, digamos, perfumería, un supermercado. Se vendió en 44 millones de dólares. Es un cuarto de Mbappé. Un jugador de fútbol, te compras un jugador de fútbol, te compras 4 Walmart. Eso porque la Argentina no vale. Sí. Eso porque se cayó el valor de todos nosotros. Y eso depende mucho de nosotros darlo vuelta. Porque los políticos solo no lo van a cambiar. Si no encuentran la demanda, no lo van a cambiar. No, yo antes decía, viste, que el gran problema es cuando vos la frase de yo te ayudo termina siendo porque vos no podés, y nosotros los empresarios, a quienes trabajan con nosotros, a quienes se suman a nuestro esfuerzo, decimos vos podés hacerlo y vamos por ese camino. El empresariado argentino creo que se está debilitado, se comió el verso y creemos que no podemos. Y eso es lo que hay que cambiar. Y tiene que ver con la autoestima. Tenemos la espalda doblada, tenemos que levantar la frente, tenemos que tomar conciencia de lo importantísimos que somos. El sector PYME, por Slacha, pertenecemos los dos a Monapi, 50% del empleo lo da el sector PYME. 50% del empleo. Es una locura. Ahora, ¿no nos damos cuenta de eso? ¿Puede ser que no tengamos conciencia de lo fuertes e importantes que somos para un país? Levantemos la cabeza de una vez, ¿no? Levantemos la cabeza de una vez. Aparte, y sigamos en este camino. Permitime. Si en este contexto todavía hay gente que emprende, y en este contexto todavía hay gente que sueña, que tiene ganas, que vamos para adelante. Hay gente que me escucha y dice, no, vos sos un pesimista, esto va para adelante. Uy, qué grande. Encontré un loco, déjalo. ¿Viste? No le doy datos de la realidad. Pero si en este contexto hay locos que emprenden, imagínate lo que sería Argentina si cambiamos la estructura impositiva, desregulamos, nos amigamos y empezamos a confiar entre nosotros. Vos para abrir un negocio tenés que demostrarle al municipio que no vas a hacer un misil para los coreanos, ¿no? Campo, es seguro que vende café, no hay ninguna posibilidad que venda otra cosa. Entonces, y si no nos dejamos de guerrear entre nosotros, porque lo peor, lo que te pasa a vos es que el sindicato cree que no va a haber más trabajo. Y como no va a haber más trabajo, lo quiero yo, es lógico. O sea, ¿qué pasa? Argentina puede generar 7 millones de empleos en 5 o 6 años si hace las cosas bien. Ahora, si no hacemos la cosa bien, somos el abrevadero que se secó, somos, viste, o sos hipopótamo o cocodrilo, y si no fuiste. Entonces, eso es lo que no puede pasar. Y que nos cansemos es el peor indicador. A mí no me calienta el indicador macroeconómico, nada. Me preocupa el empresario cansado. Me preocupa la emigración. Me preocupa el empresario cansado. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Ahora, antes de hacer el cierre y pasar a las preguntas de parte del público, así que vayan pensando qué preguntar, a mí me gustaría hacer una reflexión final y que podamos hacer este cierre todos en conjunto, ¿no? Tomando algunos conceptos, algunas cosas de lo que veníamos hablando recién, y recurrir a fin de cuentas a los hechos. Porque si hay algo que tiene la libertad, algo que tiene la libertad económica, la libertad de empresa, la libertad indivisible, la libertad completa, como hay que entenderla y defenderla, es precisamente el hecho de que tenemos a la realidad y a los hechos de nuestro lado. Cuando nosotros comparamos y pensamos incluso en los índices de libertad económica, ahí vemos en los hechos y en la realidad que los países que tienen mayor libertad económica, los países que comercian más, los países más abiertos, ahí los sectores más pobres ganan 10 veces más que los sectores más pobres en las economías cerradas, mercantilistas, populistas, socialistas, si lo quisiéramos llamar y ponerlo en ese contexto. Entonces, otra vez se trata de hechos, ¿no? Se trata de hechos. Y como quizás también, digo, este caso de la apertura de empresas, ¿no? ¿Por qué
abrir una empresa es algo tan difícil, algo tan complicado, cuando en realidad debería ser lo más sencillo. En los países más prósperos, en los países más exitosos, abrir una empresa te lleva minutos, o sea, lo haces en horas, en días, o sea, no es online. Exacto, lo haces online y listo, lo registrás y punto, se acabó, y empezás con tu negocio y empezás a trabajar y empezás a emprender, a crear, a innovar, a dar empleo, como hablábamos recién. Entonces, comparándolo y pensándolo en nuestro caso, digo, acá, digamos, meses, es una odisea abrir una empresa, ¿no? Y una vez que la abrís, bueno, después otra para poder sobrellevar, para poder crear, para poder innovar, con todos los, digamos, con todo lo complejo, ¿no? Y todo lo que nos cae y nos sigue recayendo encima cuando hablamos del sector privado. Entonces, volviendo a este punto y a esta demonización del sector privado, demonización del empresario, del emprendedor, digo, el emprendedor, el empresario, no es simplemente esa visión que hay general de que es la persona de traje que sale a las 7 de la mañana, va, vuelve y... No, o sea, acá estamos hablando de la gente que forma parte del sector privado en un país que quiere crecer y que simplemente quiere trabajar. Estamos hablando del kiosquero, del ferretero, de la familia que abre una panadería y que quiere crecer y que quiere impulsar su negocio. O sea, estamos hablando de mucho más, de estos héroes, ¿no?, que sostienen ese peso del mundo. Entonces, en un país donde es mala palabra, como decías recién, Sebastián, hablar de riqueza. Y en economía hay algo que se llama el dogma de Montaigne, ¿no? Montaigne decía que uno no se beneficia si otro no se perjudica. Y este dogma de Montaigne, que lo describió muy bien en el siglo pasado el economista Ludwig von Mises, ese dogma de Montaigne nos dice que el pobre es pobre porque el rico es rico. Y yo eso siempre le agrego, es como decir que el sano está sano porque el enfermo está enfermo. O decir que, no sé, que una Toyota o los autos que vemos en la calle andan lentos porque hay Ferraris que andan rápido o la Fórmula 1 que anda rápido. O sea, no son dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces, esa mala comprensión que tenemos sobre la riqueza, sobre lo que es la riqueza, y que la riqueza no es un juego de suma cero. Creo que ese es el punto. O sea, la riqueza se crea y puede ser creada y hay que seguir creándola. De hecho, el 50% de toda la riqueza que existe hoy en el mundo fue creada en los últimos 30 años. Entonces, hablar de hechos y de entender la importancia de crear riqueza para finalmente progresar y salir adelante. Y con esto voy a dejarlo a unas reflexiones breves de cada uno de ustedes y pasamos a las preguntas, si les parece. Vero, ¿crees que empecemos con vos? Sí, yo, bueno, pensaba un poco en todo lo que charlábamos y creo que los argentinos tuvimos como una desconexión entre nosotros, ¿sí? Y nos pasó un tren por arriba. Creo que llegó el momento en el que tenemos que empezar a conectarnos nuevamente, porque la única manera de crear en conjunto una solución para esto es juntarnos, es sincerarnos, es pensar ideas, encontrar la manera y ser nuestros héroes anónimos, ¿no? Los que cada uno va a pelear su batalla individual. Cuando en el movimiento me llama a hacer un pedido de auxilio a alguien que está bloqueado o que está viviendo esta situación o inminentemente la va a vivir, yo siempre le digo eso: mirá que esta va a ser tu batalla. Yo te voy a acompañar en cada etapa, pero vos vas a ser el héroe de esta película. Y realmente es una decisión. Y creo que es una decisión de todos los días. En Argentina sos un héroe todos los días. Es un poco así, ¿no? Y creo que tenemos que realmente convencernos de que trabajar en Argentina es esto. Es esto, es difícil, es feo, es cansador, es agotador, pero es esto. Y bueno, si estas son las reglas, a ver cómo hacemos que pase lo más rápido posible esta situación que nos toca vivir hoy y nosotros mismos la transformamos. Creo que es un poco eso, ¿no? Es un poco esto de juntarnos, charlar, pensemos soluciones, pensemos cómo salimos adelante. Marcelo. Bueno, en mi caso, un mensaje para la política y para el Estado es, un poco tomando lo que vos decías, han puesto el foco en la pobreza y los resultados están a la vista. Cada vez tenemos más pobres y más gordos, digamos, ¿no? Y más sumidos en lo mismo. Entonces, yo crearía una Secretaría de la Riqueza, ¿no? que se ocupen de eso y no de los pobres. Porque los pobres, si apostamos a la pobreza,
van a terminar siendo cada vez menos. Pero apostemos a riqueza y no a eso. Y me sumo al mensaje de Vero de pedir que nos unamos, que entendamos el principal juego de la Argentina, que es ser un país que represente los ideales de la mayoría, que somos gente de trabajo, argentinos trabajadores, que queremos el bien de todos. Sebastián. Pienso en nuestra historia y me gustaría por ahí dejar un desafío y una invitación. Más allá de todo lo que hemos hablado acá, coincidieron muchas las cosas. También me gustaría decirles que yo llegué hace 16 años con una mujer extranjera de la República de Córdoba. Para mí vivir en Buenos Aires fue toda una odisea, ¿no es cierto? Un cordobés perdido en Buenos Aires con 28 años, 4 maletas y un sueño, ¿no? Y hoy somos 150 pymes. La gran mayoría de las personas, alguno que otro llegó medio hecho, emprendedor ya con una valija de expertise, pero la gran mayoría, puedo repetir el caso de los rosarinos, muchos de los que están acá, con una mano atrás y una mano adelante, empeñando el auto, el sueño, poniendo nuestros ahorros y construimos esta empresa entre todos. Entonces también me gustaría decirle a la gente que casi con todo lo que hemos tirado sobre la mesa hoy, Argentina es un país maravilloso. Argentina es un país fenomenal, brillante. Elijo quedarme acá, tengo posibilidad de irme a otro lado y con mi mujer seguimos acá. Y como decía recién Lacha, lamentablemente, lo siento por la gente que nos persigue, la van a tener muy difícil porque nosotros no vamos a ningún lado. Porque creo en lo que estamos haciendo y creo a su vez que estamos inspirando e invitando a otra gente a hacerlo. Entonces, y creo en la palabra riqueza en su máxima expresión. Patricia creo que fue la que recién se me acercó y delante de Vero me decía esto y para mí eso es riqueza. O sea, yo me voy hoy con el corazón lleno porque hay una persona que me acaba de decir que está feliz siendo parte de esto. Entonces yo me voy con más ganas de laburar y hacer más cosas. Y yo sé que lo conozco a Marce hace un montón de años y compartimos espacio y sé que hay otros empresarios que piensan exactamente lo mismo que yo. Entonces también tenemos una tarea porque hay una responsabilidad nuestra de decirle, che, mirá, el empresario, como decís vos recién tanto, es la persona que apostó a abrir una farmacia o un kiosco o una verdulería o un supermercado, no importa la magnitud. Y esa persona quiere trabajar y quiere generar empleo y quiere generar riqueza. Y no solamente la riqueza que te llevan los bolsillos, sino yo lo que busco es que la gente que trabaja a mi alrededor sea mejor persona. Porque el dinero es una consecuencia de ese crecimiento personal y profesional, ¿entendés? Entonces, Argentina es un país brillante, es un país brillante. Gustavo. Mira, a mí, yo tengo 55 años, no quiero poner de ejemplo de nada, y mi sugerencia es no sigan mi ejemplo, pero permitidme, tengo 55 años, soy hijo de italianos y papá de 3 hijos, de 3 chicos. Soy hijo de inmigrantes y no quiero ser padre de emigrantes. Yo no quisiera que... Me empezó a movilizar, toda la vida me movilizaron las ideas, pero últimamente dije, no, salgo a la cancha como sea, porque no quiero que mi hijo me pregunte un día dónde estabas y qué hacías el día que se perdió la libertad. Ese día quiero darle la camiseta mía transpirada y decir, mira, acabo de fracasar, pero la camiseta se transpiró a morir y le costó un montón. Estoy seguro que estoy muy motivado, pero muy motivado y soy tremendamente optimista, porque a mí me emociona mucho ver el sector privado. Yo estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, yendo a pueblos chicos. Ahora tengo una charla en Cañada de Gómez, acá en Santa Fe. Me emociona ver la gente laburando. Y lo que hace la gente en este contexto. Pero si a esta gente le saca la mochila, hace un desastre. La Argentina te elimina la pobreza en 8 años. Yo no tengo ninguna duda, no estoy exagerando con esto. No tengo pero la más mínima duda. Entonces, ¿qué tenemos? Creo que me cargo esta tercera mochila de tratar de empujar por el entorno, porque primero que lo veo muy posible, es un partido muy ganable, y segundo porque quiero devolverle a mis hijos, campeón, la camiseta está transpirada. Yo me encanta estar en un contexto como este, con compañeros de trinchera, de partido, pese a que no me comprás, te señalo con el dedo acusador, pero bueno, hay afecto. En esta no salimos. Pero digamos, aún con diferencias que podamos tener. Porque esto hay una cuestión. En la trinchera de la Primera Guerra Mundial, los soldados que le apuntaban al enemigo no le decían, che, ¿de qué cuadro sos? Esas cosas no se preguntan en el medio de la batalla. Y creo que tenemos que unirnos, como dice Vero, en esta cruzada. Para mí es muy probable. Si mis hijos quieren emigrar, que emigren, pero que no sea porque el país no da. Entonces, y para que el país no dé, por lo menos tenemos que transpirar la camiseta. Yo estoy feliz de estar acá, realmente agradezco enormemente la invitación y es un placer esto, ¿no? La batalla cotidiana.
Bien, cerramos entonces con estos conceptos, con estas ideas importantísimas. Vero nos hablaba de ser los propios héroes, ¿no?, de nuestra historia, la importancia también de esta unión, ¿no?, frente a este grave problema que se enfrenta la Argentina desde el sector productivo, pujante, privado. Marcelo nos habló antes de la importancia de la autoestima, creo que eso es algo fundamental, es uno de los ejes y los pilares claves para entender la Argentina del futuro, la Argentina que quiera ser pujante, próspera, también de la importancia de cómo tenemos que entender que emprender nos ayuda a salir de la pobreza, que el emprendedor es quien ayuda, ¿no?, y no es la persona que castiga, como muchas veces lo proyectan políticos, académicos, intelectuales, ¿no? Quitar esa idea o demonización sobre la figura del emprendedor, del empresario. Sebastián nos hablaba de la importancia de soñar, ¿no?, la importancia de ese potencial que tiene la Argentina de cumplir, de poder cumplir los sueños, de que tengamos un país en el que sea cada vez más fácil, posible y factible soñar, emprender, crear, llevar esas ideas a cabo con un respeto de todas esas instituciones y ese marco de derechos de propiedad, de respeto por el tiempo de la gente, de poder innovar. Y a fin de cuentas, Gustavo también nos hizo y nos marcó ese énfasis en cómo, digamos, a los argentinos nos toca mucho nuestra historia, ¿no? Digamos, una historia básicamente de hijos de inmigrantes, ¿no? En muchos casos, probablemente un gran porcentaje de los que están acá, hijos de inmigrantes, de abuelos, ¿no?, bisabuelos que llegaron a este país pensando en un país mejor, en un país, digo, escapando de sistemas donde la libertad estaba totalmente avasallada. Entonces, volver a recuperar ese sendero y defender, como decía Gustavo, la camiseta hasta el final creo que es clave para entender todo este proceso y pensar en los años, en las décadas y la Argentina que viene. Así que sin más, quiero pedirles un aplauso a estos héroes y a todos los héroes que están en la calle, ¿no?, en la Argentina dando la batalla desde el sector privado para sacar adelante a este país. Vamos a hacer un cierre con un par de preguntas. Tenemos tiempo para, creo que 2 preguntas más o menos. Así que los veo por acá. Levanten la mano y los escuchamos. O comentarios también, si tienen algunos comentarios. Dime. Anímense, vamos. ¿Tenemos? Bueno, perfecto. ¿me escucha? Perfecto. Muchas gracias. La verdad que un placer escucharlos. ¿Qué mensaje le darían a un emprendedor que esté analizando o pensando en emprender en este país o en otro país? ¿Qué mensaje le darían? ¿Qué consejos? Me gustaría escucharlos. ¿Puedo? Dale. Desde mi irresponsabilidad, que se tire de cabeza, absolutamente. Que no dude ni 30 segundos. No por kamikaze, sino porque, a ver, no hay peor penal que el que no se patea. O sea, quedarse solo en la platea sin meterse en la cancha, vos te vas a arrepentir de lo que no haces en la vida, no de lo que haces. Y este país amerita el esfuerzo y no tenemos que dar por terminada la batalla. O sea, Argentina es Highlander, no va a morir nunca, pese a que... Yo creo que Argentina es como el Titanic, que intentamos hundirlo, pero como está en el Río de la Plata no le da el calado, no se va a hundir, quedémonos tranquilos, o sea, no por mérito propio, sino porque no se va a hundir. Y va a salir rápido. Argentina va a salir. No me preguntes quiénes son los protagonistas de la salida. Argentina va a salir, tiene un sector privado tremendo, está aguantando una patriada alucinante y que a una persona que tiene ganas de emprender cualquier actividad, mi consejo es tirate de cabeza, porque tenés que ser parte del cambio, tenés que agarrarlo ahora. Yo no tengo ninguna duda de eso. Ahora, no te tires de cabeza sin pelear por tu entorno, sin respetar tu libertad, sin respetar tu actividad. O sea, si te dormís sos parte del menú, eso está claro, no estamos en Argentina. Pero sin lugar a duda que se tire de cabeza. Me sumo un poco al mensaje de Gustavo. Emprender es soñar, en un sueño, ir por él. Es jugar, es
animarse a equivocarse y en ese juego ir aprendiendo y vamos hacia un mundo maravilloso. Jamás me perdería el mundo que viene porque además es el mundo que el emprendedor tiene que hacer. No lo va a hacer otro, lo tenemos que hacer nosotros y lo tienen que hacer los emprendedores. Y en ese juego, por supuesto, hay que hacer un montón, pero el mundo va hacia un mundo en beta, en constante cambio, en constante transformación. Va a ser súper divertido, así que hay que ir con todo. Y como segunda recomendación, que nunca olvides los principios y valores. Cuando vos tus principios y valores los pones por debajo de tus ideas, estás dominado por una ideología, porque tus ideas son las que ordenan tu forma de pensar. Y es un mal bastante fuerte en la Argentina. Tenemos que volver a poner los principios y valores, la libertad, el amor, la verdad, la belleza, la bondad. Eso que traemos dentro, eso no se compra, no lo puedes comprar. No voy a comprar la felicidad en un negocio, ni tampoco la verdad ni la bondad, lo tengo dentro mío. El emprendedor tiene que comprender, por eso hablábamos de autoestima, ¿no? Eso es una riqueza, esa es la riqueza. Los principios y valores que traemos dentro del alma. Y eso tiene que dominar nuestras acciones. Y entonces el propósito que tenemos en la vida, que se manifiesta a través del emprendimiento. Es decir, cada uno de nosotros, además de un rol en la vida, acá hoy estamos como oradores, pero esos roles, yo soy papá, soy hermano, soy un montón de cosas, soy ciertamente reemplazable, porque si yo no estuviese acá estaría otro. Y como papá o como sea, alguien va a ocupar mi lugar. Pero viene con un propósito a este mundo. Ese propósito es lo que nos hace irreemplazables. Cuando ese propósito se alinea con las virtudes, con los valores, con lo que tenemos dentro, nos lo expresa a través de un emprendimiento, es cuando el mundo cobra sentido. Entonces, mi llamado es a los emprendedores que vienen ahora, nunca permitan que sus valores estén por debajo de sus ideas, que es lo que muchas veces quieren hacer. Sebastián, Verónica, ¿algún comentario? Yo cortito lo haría, le diría que elija algo que le atraviese el cuerpo, porque emprender es un gran desafío. Entonces la plata no va a cubrir todo, y entonces es muy importante abocarse a algo que le apasione. Propósito, lo dijo él, y después las 3 claves del éxito: trabajar, trabajar y trabajar. O sea, romperse la cabeza y pelarse las manos laburando. Me parece que la Argentina, vuelvo a decirlo, o sea, somos un país que con 4 se aprueba, con lo cual sacas 4,5, 5 y ya sos rico. Entonces, muchas veces decimos dentro de rimas, imagínate si fuéramos buenos nosotros, ¿no? O sea, a veces, yo creo que eso es lo lindo también, que con muy poco en Argentina se puede hacer mucho. Coincido que se tire cabeza. Adelante. Creo que, bueno, él dijo un poco lo que había pensado. Hay que hacerlo con pasión, con alegría. Es tan lindo ir a trabajar todas las mañanas y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la batalla de hoy? El impuesto, ¿con qué me voy a encontrar? Pero creo que, bueno, ponerle... Hay otras alegrías también. Sí. Pero bueno, creo que nos caracteriza un poco a los argentinos, ¿no? La pasión que le ponemos a todo, es como que todos los días vas a jugar la final, y así vamos creando, y se te van a presentar 1000 cosas, pero bueno, vale la pena y hay que hacerlo porque aún en este contexto hay gente que crece, entonces sin duda alguna que no lo dude. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Si no tenemos, vamos a cerrar, pero a ver. Están todos tímidos. ¿Más? Bueno, con esto cerramos entonces. Muchas gracias a todos. Otro aplauso. Nos vamos a quedar conversando un rato acá, así que si tienen alguna duda, alguna reflexión, también vamos a estar por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.